¿Cómo conseguir crédito para vivienda o para inversión en Estados Unidos con hipoteca 30 años sin vivir en Estados Unidos o viviendo en Estados Unidos y sin tener la residencia legal? Hoy he invitado a un lender, a un prestamista, tiene muchísima reputación, que es muy bueno y que además nos va a dar las mentiras y los mitos falsos, pero nos va a decir cómo cualquier persona puede comprar con estas condiciones propiedades para invertir o para vivir. Va a ser muy llena de esta información que va a matar mitos y te va a decir qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crear ingreso pasivo con bienes raíces, cómo crear la libertad y la paz financiera con bienes raíces, con poco dinero y aún sin dinero de los bancos. Hoy vamos a hablar de crédito y tenemos a un invitado espectacular. Si no te has suscrito a mi canal y ves que esta información es útil para ti, suscríbete y déjame tus comentarios. Y también dime qué temas te gustaría que nosotros tratemos para ayudarte a crecer y a lograr la paz y libertad financiera. Disfruta de este episodio. Hola Robert, ¿cómo estás? Bien, Carlos, bien, muy contento una vez más de estar compartiendo con vos. Bueno, hoy vamos a hablar primero cuáles son los mitos, las mentiras o los mitos falsos acerca del inmigrante que no tiene papeles acerca de comprar propiedades en Estados Unidos. El mito más grande es que los bancos no le presten para vivir. No es cierto. O sea, uno tiene que justificar la capacidad de repago, ¿verdad? Pero existen varias soluciones para gente que no es ciudadano y no es residente legal, que puedan comprar casas. Ese es el mito más grande, que no pueden comprar para vivir. Eso no es cierto. Y muchas personas pasan la vida entera trabajando como esclavos, durísimo digo como esclavos, lo digo con respeto y admiración y compasión, porque es injusto que trabajen tan duro y terminan mandando su platica para que se les enrede con los parientes, a veces malintencionados, en otros países y pierdan sus décadas de trabajo. Otro miedo que ellos tienen, o que yo escucho mucho es, ay, pero si yo compro, entonces como soy ilegal me lo pueden quitar. No, no te lo pueden quitar, o sea, decir es un activo, es tuyo, no te lo pueden quitar, ¿verdad? Vamos a asumir que en el peor caso posible, ¿verdad? La mala suerte más grande que puedes tener, que te deporten, ¿verdad? El activo sigue siendo tuyo. En el peor caso posible que te deporten, la casa sigue siendo tuya. Y la plata va a ir a tu cuenta bancaria y esa cuenta la podés recibir en tu... O sea, no es real que por tu estatus, ¿verdad?, te quiten la casa. Nadie te la va a quitar. Y por otro lado, ahora con la tecnología, y tú me puedes confirmar eso también, pues yo lo he hecho, pero me gustaría que lo confirmes, ¿te puede firmar una escritura estando en otro país? Sí se puede. O sea, si vos querés vender tu propiedad y estás en otro país y la propiedad está acá, ¿verdad?, no tenés que estar físicamente presente para firmar cualquier documento, ¿verdad? Dicho sea paso, te cuento una. Nosotros tenemos una persona que es una notaria pública dentro de nuestra compañía, que literalmente trabaja 3 veces a la semana para nosotros, ¿verdad? Y nosotros vendemos propiedades y compramos propiedades, ¿verdad?, constantemente, y vendemos a gente que vive en otros países, que vive en otros estados. Yo no voy a andar viajando para arriba y para abajo, ¿verdad?, a hacer cierres. Exacto. El 99% de mi negocio es electrónico. Sí, exactamente. Y yo digo, ¿a dónde quiero que me manden el notario, que es el agente de la compañía de títulos, que es un notario que es distinto al concepto de notario en nuestros países, pero es una persona que tiene esa autoridad para recibir las firmas y lo puede hacer desde el extranjero? Mira, quiero compartir algo. Ayer tuve 2 cierres, ¿no? En 2 diferentes estados donde me pidieron testigos. O sea, yo literalmente no voy a traer testigos, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Los testigos fueron notarios, uno en Nueva York, otro en Texas, ¿verdad?, para un cierre. El otro testigo estaba en Florida, el otro testigo estaba, no me acuerdo en qué otro estado, ahora creo que en Pensilvania, ¿verdad? O sea, literalmente, hoy por hoy, el 99% de las cosas, los testigos, los notarios, las firmas, todo es electrónico. O sea, es muy difícil que la gente viaje para arriba y para abajo para hacer las cosas. Otra opción es que la persona, digamos que la deporten, que yo no tengo ahorita los números específicos, pero las deportaciones son porcentualmente mínimas con respecto al número de personas
Y no estoy diciendo que te vengas ilegalmente, nada, estoy hablando de números, pero el punto es que esas personas podrían seguir manejando sus propiedades y recibiendo ingreso sin En estar absoluto, viviendo acá. absoluto. O sea, la propiedad, vos la podés cambiar de tu persona a tu corporación, podés manejar propiedades en cualquier parte de Estados Unidos, afuera. Repito, tengo muchos inversionistas en Colombia, en Argentina, en México, en España, ¿verdad? Tengo un muchacho que es de Irlanda, que hace como 20 casas, compra 20 casas al año, ¿verdad? Y el hombre, todo es electrónico, no viene para acá para nada. Y estoy pensando ahorita en esa persona que ha trabajado limpiando casas, que ha trabajado de cocinero tan duro y lo que hace es que manda su dinerito para su país para mal invertirlo sin supervisión, porque dice, si me deportan, ¿yo qué voy a hacer? Pero si yo tengo la posibilidad de mantener mi inversión en Estados Unidos, donde voy a tener dólares que van a dar renta, ¿cierto? O la propiedad que se va a valorizar, pues mantengo mi propiedad. Puedo, por el mismo medio, o de conseguir un agente de bienes raíces que me maneje mi propiedad, refinanciar, hacer mil cosas de administración, como tú dices, de mi vivienda, sin necesidad de que yo tenga que mal manejarla o dársela a personas que no me la van a manejar cuidando mis intereses, sino tal vez cuidando más los propios. El riesgo es muy alto. Muy alto, muy alto. Es muy alto. Y además hay compañías que se llaman property management, right? Que te cobran la renta, que te cortan el pasto, que se encargan de pagar los impuestos, si la casa está saldada, o sea, se encargan de todo por vos. Exactamente. Y la renta siempre va a subir. Y a propósito de eso, los números con la escasez de vivienda que hay en Estados Unidos, que estaba oyendo ahora que hay un déficit de 4 millones de viviendas en Estados Unidos, impresionante. Con la crisis del 2008 se dejó de construir, después con la pandemia se dejó de construir, pero la gente... La población siguió creciendo. O sea, yo por eso, cuando todos decían, ay, que va a haber crisis, que se va a caer, yo decía, no veo por dónde, ¿sí? Y el mundo se puede acabar y en la economía puede pasar cualquier cosa, pero yo no veía por dónde. Y ahora yo veo que de todas maneras, uno de los problemas que va a venir, y no vamos a hablar de eso ahora, pero es que va a subir tanto la vivienda que va a haber problemas para que la gente compre, porque los ingresos no están subiendo a la misma proporción. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo comprar. Entonces vamos a dividir, Robert, esta reflexión en dos partes. Vamos a hablar primero de los extranjeros que no viven en Estados Unidos y que quieren invertir y cómo conseguir crédito y después nos vamos a enfocar más que todo en las personas que viven en Estados Unidos y que no tienen documentos y que quieren comprar. Entonces vamos a comenzar con qué requisitos para lograr crédito de vivienda necesita un extranjero que no vaya a vivir en Estados Unidos. Mira, alguien que no va a vivir acá, que simplemente quiere comprar una casa para vacacionar, ¿verdad? Digamos, una para invertir. Sí, o sea, las dos cosas, para vivir y para invertir, ¿verdad? Pero digamos, alguien que tenga la necesidad de, tiene un negocio internacional o simplemente quiere mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y cosas de esa índole, ¿verdad? Si es una casa para vivir de una forma u otra, ¿verdad? Tanto como acabo de explicar, los hijos o tienen que pasar 3, 4 meses al año acá, lo que sea, o para vacacionar, ¿verdad? Siempre que sea de 1 a 4 familias o un condominio, los bancos están prestando hasta $5 millones, ¿verdad? O sea, un préstamo mínimo serían, creo que $75,000 y máximo como 5 millones, ¿verdad? Lo que sí que te van a pedir es que pongas el 20% de inicial. Otra cosa, que si sos extranjero, muy a menudo no te piden que tengas crédito establecido en Estados Unidos, ¿verdad? No te lo piden. Pero lo que sí te piden, como 6 meses de reservas. Reservas son el pago mensual, así que el pago mensual, no sean $2,000, ¿verdad? Van a pedir que después del inicial, del 20%, después de los gastos de cierre, ¿verdad? Que en tu cuenta bancaria muestres otros 6 meses más, o sea, $12,000 adicionales que no se van a tocar, los vas a tener que tener en tu cuenta, ¿verdad? De reservas en caso de cualquier situación, ¿no? Es muy sencillo para alguien que quiera vivir en Estados Unidos en forma, para usar sus negocios, ¿verdad? O para, repito, la familia, lo que sea, ¿verdad? Comprar una propiedad para vivir. Es motivante para el gobierno también apoyar a eso, ¿verdad? Una pregunta. Algunas veces para los extranjeros o algunos bancos con los extranjeros que no viven acá son muy quisquillosos para abrir cuentas.
bancarios. Ujú. Esas lenders o esos prestamistas que tú conoces aceptarían un banco virtual que la persona ahora, que esté aprobado obviamente la Reserva Federal. Mira, lo primero que sugerimos es que hay todos, pero literalmente todos los países tienen bancos con sucursales en Estados Unidos, ¿verdad? Todos los países que son amigos de Estados Unidos tienen bancos que tienen sucursales acá y después hay bancos que son internacionales, ¿verdad? Hay bancos españoles que tienen, que tienen presencia en todo Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Abre una cuenta bancaria con un banco que tenga una sucursal acá, hasta Citibank. Citibank tiene presencia en muchos países de Latinoamérica. Hay bancos, bancos mexicanos que tienen presencia en Sudamérica y tienen presencia en Estados Unidos. Entonces, no es tan complicado, ¿verdad? Cuando no tenés una cuenta bancaria, tenés, con una sucursal, que tenga una presencia acá, ¿verdad? Sí se hace un poquito más complicado porque hay leyes, hay una ley que se llama la Ley Patriota, Patriot Act, que regula mucho las transferencias de dinero, ¿verdad? Pero no te prohíben mover dinero, simplemente cuidan que ese dinero no venga con malas intenciones a Estados Unidos. Hay bancos ingleses, hay bancos españoles, hay muchos bancos que tienen presencia en Sudamérica, en Asia, hay bancos chinos que tienen presencia en Estados Unidos, en Asia y en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, asiáticos, no chinos particularmente. Es cuestión de entender cómo hacemos para hacer ese movimiento, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tengo mi cuenta en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces quiero un crédito y tengo el 25% más los gastos de cierre, más los 6 meses de reserva. ¿Qué Sí. más me piden? El contrato de compra, cosas de esa índole, pero ya más allá no piden más, ¿verdad? O sea, tenés que llenar una solicitud, tenés que mostrar qué clase de visa tenés que tener para vivir acá, ¿verdad? Porque es para vivir acá, ¿verdad? Entonces, hay ciertas visas que te permiten hacerlo. Y en el fondo, si vos querés, te mando la lista de qué visas son aceptables y qué visas no son aceptables y qué permisos y cosas de esa índole. Si querés, te la paso. Perfecto. Pero básicamente una persona que tenga su visa de turista puede comprar. Hay varias visas. Mirá, por ejemplo, las que se denominan A, E, G, H, I, ¿verdad? Estudiantes, de trabajo, de talento, las Naciones Unidas, NAFTA, ¿verdad? Que es muy popular en México, ¿verdad? Hay varias denominaciones, Listo. Empresarios, internacionales, cosas de esa. Entonces le pregunto al lender, le muestro el tipo de visa que yo tengo y él me va a decir si esa visa califica, que muchas de las que usamos califican para eso, ya está abierta la cuenta. Y una persona sí puede tener un crédito a 30 años. Sí, por supuesto, sí. Fijo y con interés fijo. Puede tener 30 años, sí. Y la diferencia del interés con una persona que vive aquí es más alta porque hay, o sea, vos no podés darle el mismo valor a un ciudadano americano, que un comportamiento como ciudadano americano, a que se lo vas a una persona que está en el extranjero. Entonces, sí, el ciudadano americano con un historial de crédito establecido, o sea, refleja mucho menos riesgo. Por consecuencia, recibe mejores condiciones. Si hoy los intereses están al 7 para un ciudadano americano que tenga green card, medio punto, 7,5, 7,3/4, no mucho más. No es gran diferencia, perfecto. Genial. No lo es, o sea, bueno, perfecto. Existe, pero tampoco. Y en adición, el ciudadano americano puede poner mucho menos inicial. El extranjero tiene que poner como mínimo un 20%, ¿verdad? También apoya a lo que es la reducción del interés. Perfecto. Ahora vamos con la persona que es ilegal, ¿cierto? Que entró y no tiene sus documentos o su estatus legal. ¿Qué necesita para comprar? Entonces vamos a dividir entre comprar para vivir y comprar para invertir. Vamos a comenzar con comprar para vivir. Ok. Una persona indocumentada que ya entró bien y se le expiró su posición y ya no la tiene más, ¿no? O si todavía tiene un permiso, porque hay varios permisos, o sea, vos podés tener un ITIN atado a un permiso, y yo he hecho cientos de préstamos de esa índole, ¿verdad? C33, C08, ¿verdad? Son diferentes denominaciones, asilos políticos, cosas de esa índole, ¿verdad? Que no tienen ninguna dificultad, ¿verdad? Pero si se sobrepasaron sus permisos o sus visas y ahora están indocumentados, ahí el préstamo es
con verificación completa, ¿verdad? De 1 a 4 familias, condominios, ¿verdad? Los préstamos creo que son hasta $2 millones o un poquito menos. El 20% de inicial también. Ahora, le están pidiendo que tenga un crédito establecido de 660 o mejor. Están pidiendo que tenga una consistencia de trabajo de 2 años consecutivos y que tenga la posibilidad de continuar siendo empleado, ¿verdad? O sea, que haya interés de ese empleador mantenerlo como empleado, ¿no? ¿Cómo puedo probar eso? Que haya interés. Se le manda una carta al empleador y el empleador dice que tiene, en inglés le decimos the likelihood to continue, que esté empleado y que vas a seguir empleado con él. Entonces, lo que yo te entiendo, estás hablando de la condición de que haya entrado legalmente y su permiso se expiró. Pero una persona que entró... Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, usé ese ejemplo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Si alguien entró literalmente indocumentado, en forma ilegal, se pudo emplear, consiguió su número de ITIN, tiene y paga impuestos y tiene un trabajo, ¿verdad? Con ese número de ITIN vos podés trabajar y podés pagar tus impuestos, podés abrir una cuenta bancaria y lo podés hacer y seguir moviéndote como una persona que vive bien acá, ¿no? ¿Cómo sacan el número de identificación fiscal? Tienen que mostrar o algo que digan quiénes son, ¿verdad? Algo con foto o un pasaporte, aunque el pasaporte sea de otro país, ¿verdad? Es más, dicho ese paso, vos podés sacar el ITIN sin ni siquiera vivir acá. Yo tengo un amigo mío que vive en Colombia, él tiene un negocio acá y tiene un ITIN, ¿verdad? Y con ese ITIN abrió una compañía acá, ¿verdad? El Social Security le dio la identificación para que ese negocio pague impuestos en Estados Unidos. Hay tarjetas de identificación por estados que si vos la mirás se parece muy similar a una licencia de manejar, que no es una licencia de manejar obviamente, ¿verdad? Pero es una forma de identificación y con esa forma de identificación dice quién sos, dónde vivís, tu fecha de nacimiento, da información, ¿verdad? Y podés abrir una identificación, un número de identificación, ¿verdad? Para ir a pagar tus impuestos. Estados Unidos quiere que vos pagues impuestos. Claro, algo que he visto que es absurdo es que compran un número o usan un número falso de seguro social, que eso primero es un delito. Eso, y segundo, les cuentan como si tuviera W2 y la retención que le hacen nunca se la van a devolver porque no puede devolver eso. No sos vos, en sí no sos vos, exacto. Exactamente. Y si tú vas a comprar algo con eso, ahí sí te metes en un problema porque estás comprando con una identidad falsa. Hay muchas soluciones para sacar las cosas adelante haciéndolas bien, ¿verdad? A Estados Unidos le interesa el movimiento de dinero, ¿verdad? Comprar casas mueve dinero. Trabajar y pagar impuestos mueve dinero. Para nuestra economía es recontra supercapitalista. Entonces, si vos venís con la idea de hacer las cosas bien, los estados te van a apoyar, las municipalidades te van a apoyar, ¿verdad? El gobierno te va a apoyar y el número de identificación te dice, esto es para trabajar, esto es para abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Sí, y el prestamista está entendido. Es más, si no me equivoco, y creo que estoy en lo cierto, creo que hay como 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Sí, sí, exacto. No sé si el número aumentó porque ha llegado una campaña muy fuerte en los últimos año y medio, lo que sea, ¿verdad? O sea, quizás ese número llegó a 12 o 13 millones de migrantes. de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ya no los podés echar, ¿verdad? Es como echar, Uruguay tiene 3 millones y medio. Es como echar a toda la gente de Uruguay 3 veces, ¿verdad? Es casi imposible. No, de todas maneras, la economía de Estados Unidos está muy dependiente de ellos. Muy dependiente de los inmigrantes. Entonces, la persona sacar su número de identificación. En otro podcast, nosotros con Roberto hablamos de cómo crear el crédito, que no vamos a hablar ahorita, pero porque eso es importante. Si yo voy ¿con qué cuota inicial? Para comprar una casa para vivir necesitas como mínimo un 20% también. Un 20%, ¿verdad? Perfecto. Y tenés que tener un crédito establecido, que ese ITIN lo tenés que tener un par de años pagando bien deudas, ¿verdad? Y tenés que tener una cuenta bancaria y tenés que pagar impuestos por 2 años. Y además te piden 3 meses de reservas. O sea, es literalmente lo mismo que puede comprar un americano. La gran diferencia entre uno y el otro es que aquí no tenés la capacidad de poner menos de un 20%. Un 80% del préstamo
va a ser tu obligación, lo que te van a prestar. Yo no sé por qué nunca me había hecho esta pregunta hasta ahora, pero ¿alguien con Tax ID le pagan con W2 o le Sí, pagan con 1099? no, con W2. Depende de cómo trabaje esa persona, ¿verdad? Si es Sí, sí, sí. independiente, Y yo trabaja entiendo, le pueden pagar, porque si no tiene ningún documento de Tax ID, no le pueden dar W2. Solamente tiene que tener un documento de identificación fiscal, que es lo que tú estás hablando, pero es que no sabía Ahora, si. Ujú. si esa persona también tiene su propia compañía, porque lo pueden hacer, tenemos que mostrar que tiene esa compañía establecida por 2 años, que la compañía tiene sus ventas, tiene sus deducciones, le queda una ganancia y con esa ganancia califica. No, mira que por efecto no cambia, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, Carlos, que esto es muy importante. Esta opción no existía quizás unos 4 años atrás, ¿No? ¿verdad? O sea, no es algo eterno, no es algo que ha venido siendo así. Hoy por hoy, muchas de esas confusiones, ¿verdad? De cómo tenían que invertir y cómo podían comprar y cosas de esa índole, ¿verdad? Que tenían que tener un permiso, o sea, que si eran 100% indocumentados, no podían comprar. Hoy por hoy sí pueden. Si vas a vender una propiedad y no tienes identificación fiscal, aquí te hacen una retención, ¿de acuerdo? Ah, definitivo. Sí, 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 sí. Sí. Vos no podés, vos no podés salir de acá sin pagar impuestos. Repito, es un sistema capitalista a máximo, ¿verdad? Y la forma que este país se maneja es cobrando impuestos, ¿verdad? Pero si yo vivo acá y tengo mi Tax ID y vendo, no me hacen retención porque estoy No, no, declarando no, un no, impuesto claro. normal. Estás moviendo el dinero y si ganás Exacto. dinero, ahora si vos ganás dinero, vendes una propiedad, ganás dinero, ¿verdad? Tenés que volver a Pues invertir ese dinero si no vas a pagar impuestos por la ganancia. claro, claro, pagas sus impuestos, pero no te lo retienen como a un extranjero, sino que tú lo Correcto. declaras con tu próxima declaración. Entonces, ya tenemos claro que una persona que tenga su Tax ID, que a cualquiera se la pueden dar y que ha construido su crédito y que tiene un empleo, el mismo tipo de empleo durante 2 años y puede mostrar que va a seguir en ese empleo, con el 20% le pueden dar crédito. ¿Una persona así puede comprar varias propiedades o solamente una? Si vas a vivir solamente una. Si vas a Pero vivir a lo solamente. largo del tiempo, yo, por ejemplo, si yo compro hoy así y en Ajá. 2, 3 años vuelvo y compro otra y rento la primera, ¿se puede o no? Porque si voy a vivir en la segunda. Bueno, claro, porque si tus circunstancias cambiaron, donde ya no tenés que vivir más ahí, ¿verdad? Y querés comprar más adelante otra propiedad, vos podés volver a comprar con las mismas condiciones. Exacto, porque en últimas, en la estrategia que yo propongo es comprar varias propiedades para ir creando renta con ingreso pasivo. Entonces, si yo compro esta y puedo hacer el house hacking y vivir ahí, al año ya puedo buscar otra propiedad. Esta idea no está atada al FHA donde te limita, ¿verdad? Sí, Ah, y tenés que volver a mostrar las circunstancias o cambiar, refinanciar la primera o algo de eso, ¿verdad? Porque no, la idea es que si querés crecer y querés comprar más de una propiedad o querés moverte de un lado para otro o tu familia crece, ¿verdad? Si cambian tus circunstancias y tenés de nuevo el 20% inicial, tenés el crédito, etcétera, etcétera, vos podés seguir comprando, no hay limitaciones. Hay limitaciones, más de 10 propiedades en forma de inversión para cualquier banco. Ahora, esa limitación no existe exacto. si vos lo haces con plata privada bajo una corporación. O sea, vos podés comprar siendo indocumentado o documentado o ciudadano, lo que sea, en forma de inversión bajo corporaciones o una corporación o varias corporaciones en forma ilimitada. No puedes poder comprar 1000 casas si querés, si tienes la capacidad de hacerlo. Tú puedes conseguir crédito a 30 años a través de corporación también. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Lo hacemos muy a menudo. Es más, ahora lo que ahí te piden un poquito más, ¿viste? Ahí te piden que como corporación que lo máximo que te van a prestar es el 75%. Muy a menudo te van a pedir que tengas experiencia de 1 a 3 propiedades, pero tu propia propiedad ya cuenta como experiencia. ¿Okay? O sea que si vos compras una propiedad para vivir y quieres comprar otra para invertir, la que compraste para vivir se toma como experiencia. Si vos querés comprar propiedades para hacer fix and flip, y no es lo mismo. ¿No? Con la corporación vos podés hacer varias, aunque no estés documentado. Y esa clase de préstamos lo hacemos muy a menudo porque como son préstamos a corto plazo, ¿verdad? El riesgo de la deportación minimiza, ¿verdad? Porque es más fácil que en un periodo de 20 años te deporten a un periodo de 12 meses, ¿no? Y ya que estás ahí, vámonos por ese lado
para cerrar ahí el ciclo, vamos a hablar cuál es la diferencia cuando yo no tengo documentos legales, pero quiero comprar para invertir. La corporación tiene que estar establecida, ¿verdad? Tenés que tener crédito, tenés que tener un crédito de 680 o mejor, y te van a pedir los artículos de organización, el acuerdo operativo, a la carta del EIN mostrando que tu compañía también tiene su número de identificación, ¿verdad? Te van a pedir que la compañía tenga un certificado de buena conducta, ¿no? Hay un poquitito más, ¿verdad? Van a querer que tengas un estado bancario en Estados Unidos por más de 2 años, ¿verdad? Las solicitudes son un poquito más complejas, te piden más información, pero, alcanzan. Y si vas a comprar para invertir, te van a pedir un contrato de compra, obviamente, ¿verdad? Y te van a pedir el contrato de arrendamiento si ya está disponible. Si no está disponible, lo que usan ellos es el valor justo del mercado para identificar si esa propiedad se autopaga, porque ahí ni siquiera te preguntan tus ingresos. Perfecto. Ahí no te piden nada de lo que vos generás, y si generás o reportás ingresos, no reportás ingresos, irrelevante. Las propiedades para ir se tienen que autopagar, seas vos ciudadano o seas vos alguien indocumentado. Todo esto que hemos hablado se aplica para refinanciación. Sí. Perfecto. Bueno, lo mismo. Cuéntame un poquito cómo te puede encontrar la gente a ti. Bueno, la forma más práctica es mi teléfono. Mi celular lo tengo siempre encima, ¿verdad? Es el 954-614-6316 y el nombre de compañía es People First Investment. Yo quiero aclarar, yo no estoy recibiendo comisión. Yo recomiendo a Roberto porque creo en él y en su empresa como lender, creo en su seriedad, creo en que no le dice a la gente nada que no pueda hacer, porque desafortunadamente hay muchísimas estafas o gente que habla mucha paja, que dicen que pueden hacer 1000 préstamos que después no hacen y meten a la gente a arriesgar su platica. Les prometen cosas que no pueden cumplir. Mi experiencia es que él puede, en la mayoría de los estados puedes hacer préstamos, ¿cierto? Sí, en los 50 estados hacemos préstamos, tanto para comprar y vivir o como para comprar e invertir. Estamos muy bien posicionados en las dos cosas. Lo que yo quiero enfatizar es esto: comprar es fácil, lo difícil es comprar bien. Entonces no te vayas a dejar llenar la cabeza de los vendedores que te dicen, mira esto que comprar, que Estados Unidos. No, ustedes me han oído esto, la mejor forma de salir de Estados Unidos con 2 millones es llegar con 4. Aquí es eso que decía Robert, de que es un país muy capitalista, aplica también en que mucha gente te dice lo que tú quieres oír, mucha gente te dice lo que a ellos les conviene en su bolsillo, sin importarle que ellos por ganarse 5 o 10 mil dólares de una comisión te hagan perder 100 o 200 mil dólares o más, o te metan en comprar propiedades que no van a ser buen negocio para ti. Comprar es fácil. Administrarlo es lo que es el desafío. Ten cuidado, hazlo profesionalmente, toma tiempo, edúcate financieramente para eso. De verdad, es preferible que inviertas en tu país si tú no tienes una estrategia, si tú no tienes una estructura que sea segura para ti para manejar tus propiedades. En Estados Unidos te pueden vender lo que quieran y te dan unos disclosure que son como, yo te digo que puedes hacer esto y esto y esto y esto, pero, y después te dan 3 páginas de lo que no puede ser, o de ellos salvando responsabilidad, o 1000 cosas con las que te terminan diciendo cosas que no son, y puedes perder tu casa y perder tu crédito y meterte en un problema grave. No es un juego. Una de las razones por las cuales muchas personas se quiebran, especialmente los inmigrantes y especialmente latinos, es porque como es tan relativamente fácil conseguir crédito, creen que eso aquí va a ser fácil no pagarlo, y eso tiene muchas consecuencias, porque los sistemas de información te van a limitar y te van a hacer mucho más caro todo. Una persona que solo su tarjeta de crédito no la pague, inmediatamente le suben el costo financiero de todas las demás tarjetas. Y los bancos y todos van a estar muy alertas a esa información. Entonces, no juegues con estas posibilidades. Y hay veces que personas como Robert que te dicen que no, es más fácil porque te van a ahorrar problemas y te van a ahorrar
muchas pérdidas. Entonces, edúcate financieramente. Lee el del inmueble al año y el de si lo hubiera sabido antes, que en lo que hablamos mucho de la mentalidad de inversión. Y eso es muy fácil leerlo, muy barato y te puede evitar problemas grandísimos. Yo soy súper conservador en mis inversiones, en mis sugerencias para mis estudiantes, porque perder plata es muchísimo más fácil que ganarla. Entonces, ten cuidado con eso. El objetivo no es que compres, es que aprendas a comprar. Si tú aprendes a comprar, vas a tomar mejores decisiones. Vas a buscar personas como Robert o realtors que te van a ayudar a tomar decisiones educadas, porque ellos no van a tomar tus decisiones, sino te van a dar información apropiada y veraz para que tú tomes tus propias decisiones. Parezco el abuelito con cantaleta, pero no me importa, porque yo lo que quiero es que no pierdas tu dinero. Mi canal no es para las personas que tienen 100, 200 propiedades, aunque tengo estudiantes que son increíblemente ricos y han construido miles de propiedades, pero es para personas que están creando su portafolio, que quieren tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 propiedades, que eso les soluciona la vida, que cualquiera puede tener 10 propiedades en un periodo de 10 años. Cualquier persona, si tú te educas financieramente. ¿Estás de acuerdo, Roberto, tú que llevas en este mercado tanto tiempo? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Número 1 es todo matemáticas y número 2 es todo procesos, ¿verdad? Tenés que tener esas dos cosas bien listas. Si no sos un cowboy, te estás aventurando a algo, ¿verdad? Por emociones. Bienes y raíces no tienen nada que ver con las emociones. No. Es todo matemáticas, es todo procesos. Nosotros compramos y vendemos muchas propiedades todos los meses y hacemos muchas transacciones, pero ni una perdemos dinero por el simple hecho que la ganancia está en el momento que compras. Exactamente. No está en ningún otro momento. Es la compra donde vos ganás. Y después está todo matemáticas y todo procesos. Si las matemáticas no me trabajan, por más linda que esté la casa o mejor posicionada, lo que sea, desistimos de la idea. Y lo mismo le decimos a nuestros clientes. Cuando nos vienen con proyectos que no tienen sentido, ¿cómo pensás hacer plata? Matemáticamente no tiene, esto no es lógico. O sea, no vas a hacer plata, no lo hagas. Y una cosa es que no digas mentiras. Mira, no hay nada más estúpido que decirle mentiras a un banco. Lo que está diciendo Robert, una de las cosas de Estados Unidos hermosas es que si uno juega con las reglas, es muy difícil no volverse rico. Cierto. Es muy difícil. Pero si uno quiere jugar a hacer el vivo, se muere financieramente y no puedes ni arrendar un automóvil porque si no tienes una tarjeta de crédito, vas a tener un problema para eso. Entonces, ten cuidado, actúa con prudencia, con veracidad, con visión de largo plazo y te vas a dar cuenta que puedes lograr lo que tú quieres. Bueno, y si estás viendo esto, quiero decirte que en Estados Unidos hay miles de créditos de bancos, de posibilidades de tomar crédito financiero para vivienda o para inversión, que ayuda a muchas personas, que averigua, hay muchos recursos valiosos. Edúcate financieramente. Como mencionábamos, una propiedad puede funcionar para alguien y para otra persona puede ser demasiado grande. O puede ser que no le den los números. Que a una persona le dan los números, a otra persona no le dan los números. Por sus condiciones, por lo que va a hacer con la propiedad, por el concepto que tenga, por la educación, por 1000 razones. Lo importante es que los números te den para ti y tú sientas no solamente que los números te dan, sino que tú tienes la certeza de que eso es un buen negocio para ti. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.